Hola chicos, ¿cómo están? Continuando con la clase de los costos de los sistemas de producción. Dentro de los sistemas de producción, entre lo que ya hemos visto, producción intermitente, producción continua, ahora tenemos la producción modular. ¿En qué consiste este sistema de producción modular? La producción modular es un sistema flexible de producción que permite fabricar productos bastante personalizados sin llegar a tener unos costos de producción tan elevados como el caso de la fabricación a medida. Por ejemplo, los señores que fabrican muebles, hay clientes que les mandan a hacer muebles exclusivamente el modelo que necesita el cliente. Entonces, esa es una producción modular porque está en base a la satisfacción del cliente, es un modelo personalizado. Asimismo, también cuando usted manda a hacer closets de cocina, y entonces viene el albañil y le hace el closet tal como usted lo pidió, y eso se llama producción modular. Igual también en la costura, por ejemplo, usted tiene un taller de costura y yo que tenga una empresa y le digo a usted que me haga, por ejemplo, 10 uniformes para mis empleados. Entonces usted me va a hacer los 10 uniformes en base a mis características que yo le digo cómo debe confeccionar mis colores del uniforme. Entonces se llama producción modular porque es una producción personalizada. ¿Y cuáles son las características de esta producción? Obtener productos de excelente calidad, aumentar la producción, disminuir inventarios y costos, mejora el servicio al cliente, aumenta la satisfacción de los trabajadores, desarrollar el potencial humano en sus integrantes. Es decir, que esta producción modular genera motivación al personal porque a veces usted paga por incentivos o por mayor producción o por mayor elaboración, usted paga incentivos en este tipo de sistemas de producción. Las desventajas, reducción de costos de producción, es decir, como no tiene un inventario prácticamente porque es sobre medida, sobre pedido, entonces no tiene, porque de repente su producto que manda a hacer no le sirve al otro cliente. Respuesta rápida al cambio, tiene que actuar cambio porque a veces los clientes, a la satisfacción de los clientes, como estamos en un mundo global, hay que generar cambios. Reducción de índice de la no calidad, ¿sí? A pesar que estos son ventajas, reduce costos, respuesta rápida de cambio, son ventajas, reducción de espacio innecesario, porque como no tiene inventario, se vende sobre lo que se pide, reducción de ausentismo, los trabajadores trabajan porque saben que tienen que estar en esa producción y saben que van a tener un incentivo por producción terminada, reduce el nivel de inventarios, mejora los plazos de entrega y desarrollo del potencial humano. Estas son las ventajas que generan este tipo de sistemas de modular. Tenemos las desventajas, aumento del tiempo inactivo de alguna maquinaria, ya que el módulo exige un número necesario de maquinarias que no son aprovechadas en su tiempo. Es verdad, de repente para un determinado producto usted necesita una maquinaria, pero para otro producto no la puede necesitar, igual ocupa espacio, ¿no? Y tiempo innecesario. Proceso de cambio de filosofía que no es fácilmente asimilarlo por los empleados. A medida que como tiene como de ventajas este modular, estar sujetos a cambios. Entonces, a veces cambiar la mentalidad del personal sí genera un poquito de situaciones incómodas para el personal, porque como este modelo trabaja en base a las necesidades y medidas de los clientes, entonces tienen que estar sometidos o sujetos a los cambios que genera la demanda. Entonces, esos cambios, si se elaboró un producto ahorita con una forma y mañana el mismo producto tiene una diferente forma, ese es un cambio. A veces al personal adaptarlo a eso sí genera un poquito de controversia. Inversión en mantenimiento en el cual debe pasar preventivo a corto plazo, es decir, que igual aquí tenemos que hacer un mantenimiento preventivo porque como las máquinas trabajan de acuerdo a las medidas, hay que darle un mantenimiento para que cuando necesitamos producción no tengamos atrasos en la entrega. Hay que prevenir mantenimientos. Y aquí tenemos un modelo de fabricación de camisas, ¿no? Primeramente se diseña, se escoge la tela, inspección de la tela, diseñar patrones de corte, se los corta en papelitos de papel periódico para tomar exactamente las medidas. Después viene el tendido de la tela,
encima se le pone el patrón de los cortes, el corte de la tela, inspección de la tela, selección de la tela por talla. Ahí viene el fileteado, cerrar y pegar mangas. Ahí viene coser y pegar cuellos, los nudos, los ruedos de mangas, pegar etiquetas, si es bordado o no es bordado. Si no es bordado, directamente ya se va a hacer los ojales y pegar los botones y limpiar y desmechar y ahora sí a ponerla lista para la venta, ¿sí? Igual si es bordado también. Entonces ahí va el empaque, se hace el empaque, el planchado de la camisa para que ya esté lista para la venta. O sea, todo esto aquí es el proceso de elaboración de camisas, como ejemplo. Ahí tenemos el sistema de producción por proyectos. Este sistema de producción por proyectos es la fabricación de un producto exclusivo, lo que conlleva diseñar un proceso único para cada proyecto. Sus procesos son procesos largos y complejos. Un importante ejemplo es la construcción de áreas, promociones de vivienda, edificios, etc. Otro ejemplo es la producción de una película. Se debe de contar con un presupuesto fijo para su elaboración, desarrollo y un tiempo definido para que el proyecto finalice. Es decir, que las construcciones, por ejemplo, las urbanizaciones que ustedes ya conocen, por ejemplo, las joyas, eso es un proyecto que es a largo plazo y es complejo porque son varios modelos de casa, varios gustos y preferencias de los clientes que a veces tienen que diseñarlas de acuerdo a las necesidades del cliente. A pesar que son, pues, tienen modelos de casa, pero hay clientes que necesitan comprar, que les gusta la urbanización, pero el espacio quieren construir su propia casa. Entonces sí genera un poquito de, a veces así, de complejidad en hacer esos cambios. ¿Cuáles son las fases de la producción de los proyectos, de la producción por proyecto? Hay que hacer una planificación, una programación y llevar el control de los materiales. O sea, planificar el proyecto, programar cuándo se lo va a hacer y cuándo se lo termina y llevar el control de los insumos que generan este tipo de producción por proyectos. Dentro de la planificación tenemos inventar los objetivos, determinación del proyecto, tener aquellos recursos necesarios y organización del proyecto. Ahí tenemos un tipo de programación que utiliza el diagrama de Gantt, en la cual es una herramienta de tipográfica que nos ayuda a conocer los límites de tiempo en que se realizan todas las actividades y funciones que deben ser desempeñadas a lo largo del proyecto. También utiliza el método PERS, que es la técnica que nos permite dirigir la programación de un proyecto. Entonces, es la representación gráfica de tareas que se realizarán para así alcanzar los objetivos del proyecto y determina la importancia de los procesos que deben cumplirse en primera instancia y las actividades que deben comenzar hasta que otras se culminen. O sea, necesariamente estos proyectos de este sistema por proyecto necesita llevar un control de tiempos y de recursos. Control de sistemas por proyecto. Tenemos que son las tareas, son las etapas y son las tareas ficticias. En las tareas son las denominaciones tareas que se realizan a lo largo del proyecto, las etapas, es decir, el movimiento, el comienzo y el fin de cada tarea. Cada tarea debe ser iniciada y terminada. Para comenzar otra, deberán ser ordenadas por número de acuerdo a su ejecución, porque esto se lo hace en la planificación. Tareas ficticias nos indicará los límites que se presentan para la combinación de estas tareas y un grado de dificultad. Es decir, que a veces cuando estamos haciendo este tipo de proyectos vamos a tener cierto grado de dificultad. Ya, el método de camino crítico crean las diferentes secuencias de actividades, prever en qué tiempo se realizarán las actividades, calcula la dificultad de las actividades, determinar el camino crítico para su elaboración. Todo esto aquí se lo analiza, se lo planifica y se lo va programando a la etapa inicial del proyecto. Y se va determinando los caminos críticos para poder identificarlos y de esa manera irlos superándolos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este proyecto, de esta producción por proyecto? Las ventajas, que se deben tomar responsabilidad sobre todo el sistema de producción y coordinación.
Dentro del grupo de trabajo se pueden derivar varias funciones que pueden ser compartidas por áreas, formando así equipos de empleados. Desventaja. Puede darse dificultad en la organización de las actividades debido a las distintas áreas que conlleva el proyecto en cuanto a plazo de elaboración establecido. Riesgo en el cumplimiento de metas de trabajo por parte de los empleados. O sea, realmente esto tiene más ventajas que desventajas, pero como toda situación hay que ver los pros y los contras que tienen los sistemas de producción. Bueno chicos, hasta aquí tenemos esta parte que corresponde a los sistemas de costo de producción. La próxima semana veremos los sistemas los sistemas de costos por procesos. Esto es por producción, que tiene que ver con continua, intermitente, ya vimos modulares y lo vimos por proyectos. Gracias chicos.